Bueno, allá acaba de pasar la Semana Santa. Y como a la edad de uno, la Semana Santa tiene que ser santa. No hay otra salida. Entonces... Para mí fue muy santa. Sí, sí. Yo estuve... Detrás de la cruz está el diablo. Yo estuve muy... De la cruz. De la cruz. Eso es lo que usted me está diciendo, es que yo soy un diablo. De la cruz. Bueno, no lo había pensado. No, una vez cuando yo era dirigente estudiantil, interrumpiendo a Fernando, No importa. en una huelga, me sacan ahí el Movimiento Costa Rica Libre, una foto de la huelga y aparezco yo ahí metido. Y entonces sacaron ahí algo contra mí y hablaban de eso. Entonces, algo relacionado con eso, entonces yo escribí un articulillo ahí diciendo, detrás de la cruz está el diablo, ¿verdad? Y entonces después me sacaron una caricatura donde yo estaba así abrazado detrás de una cruz con cara de diablo y todo. El Colorado Riga. El comentario que voy a hacer es un comentario patebanco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, de eso... Explícamelo. No, sé. no, que contrasta con los que se hicieron en el último programa. Semana Santa, la tranquilidad del entorno, y entonces me dediqué a terminar de escribir un texto literario que tenía pendiente ahí. Por cierto, el último columna tuya estuvo muy interesante, es decir, La profundizaste, pero eras bueno, sí. como pocas veces. Sí, No, sí, porque o sea, tocaste ciertos temas históricos muy interesantes. No, sí, a mí, es que a mí me produjo, no, a ver, yendo a eso, me produjo mucha risa, pero también amargura, oír a ese patán ignorante que dirige la Radio Televisión Española, que no sabe, no entiende nada de lo que ocurrió en la conquista. Es decir, yo sería un estúpido si dijera que quisiera que la conquista se echara para atrás, porque entonces yo no existiría. Si no hubieran traído los españoles esclavos a América, ¿de dónde sale mi parte africana y española? Es decir, pero, la parte africana de todo el mundo. Yo no pretendo, como algunos creen, que hay que devolver todo a como estaba. Ya ocurrió, pero hay que hacerse cargo moral de lo que pasó. Siempre debe ser así. Se les pide a los alemanes que confiesen, se arrepientan, manifiesten estar claros de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a todos los demás que han hecho crímenes por las circunstancias históricas en las que se vieron envueltos, hay que exigirles lo mismo. Y no para que se rasguen las vestiduras, sino que es una cuestión moral. Pero bueno, eso es otra. Eso es algo también que hay que examinar de vez en cuando, porque cuando uno habla de ese tema, generalmente los hispanófilos, españófilos, dicen que es que uno tiene una fobia contra España. Y no es así. Sería rarísimo. Todavía entiendo que la casa de los Ayanegui, allá en un lugar en el País Vasco, que estaba construida en 1402, está ahí. ¿Vos fuiste, me contaste? No, yo fui al pueblo de donde venían los ascendientes de la mamá de mis hijos. Pero lo que me pasó esta semana fue que, estaba muy tranquilo, escribiendo y leyendo. Y viendo para el jardín, que es muy bonito. Entonces, de pronto, ahí en las redes me pongo a distraerme un rato y me encontré con una cosa que yo no sabía. Es extraordinaria. Hace 3 años, un pianista, un buen pianista polaco, que es profesor en la Academia de Música de la Universidad de Cracovia, terminó un proyecto que le tomó años. Y es una de esas cosas que dice, ¿cómo es posible que el espíritu humano tenga el alcance para hacer eso que él hizo? Consistió en lo siguiente. Él
estudió los apuntes de Leonardo da Vinci, pero en la parte en que Leonardo da Vinci se mete con la música, porque digo que si Leonardo da Vinci hubiera vivido cuando estaba vigente el reglamento del fútbol, jugaría como Messi. Se hizo de todo. Todo lo que Es que todo hizo, claro. Sí, sí. Se metió en todo. Claro. Entonces, él se encuentra en esos apuntes y ahí aparecen las imágenes de las hojas donde él apuntó, la descripción y los cálculos de cómo debería hacerse un instrumento musical que nunca se hizo. Nunca se hizo. Leonardo da Vinci, que fue lo que lo concibió, nunca lo oyó porque nunca se hizo. Sí, sí, claro. Es de una riqueza ingenieril increíble. El músico polaco, entonces se empeñó en que se hiciera y lo hizo. Entonces se hizo. Ahora, bueno, 450 y pico de años sí, después ok, pero ¿qué dijiste? Nunca se hizo. Me quedé. Y encontró los materiales y todo. Sí. Qué La interesante. descripción de Leonardo era lo suficientemente inteligente y Y simple. muy gráfica tiene que haber sido. Claro, Claro. lo hizo. Descriptiva. Se parece mucho, visto desde lejos, a un piano grande, pero cuando enfocan de cerca, es una maquinaria complejísima. Y el piano es un híbrido, el instrumento es un híbrido de piano primitivo, viola da gamba y órgano. Entonces ahora uno se pregunta, ¿y eso qué? ¿Cómo suena? ¿Ah? Sí, Claro. Ahí Entonces, predomina el órgano, el sonido. Bueno. este señor, que es admirable él también. ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Es que no sé, se me olvida. Es un nombre de esos polacos que casi no tiene vocales y no se puede pronunciar. Pero ahí está en la red. Transcribió obras musicales conocidas a ese instrumento. Y a mí me emocionó mucho porque una de las primeras que se escuchan es una de Maran Maré que se llama Le Badinage, que yo la conozco. Y entonces el sonido es una cosa maravillosa, maravillosa. Y entonces yo me ponía a pensar. ¿Pero dónde lo oíste? Y está en la red, yo puse la computadora. No. Sí, está con esa pieza tocada con ese nuevo instrumento. Sí, con el nuevo Él lo instrumento. toca en un salón de la Universidad de Cracovia, con un montón de gente alrededor, y yo envidiaba a la gente que estaba ahí. Claro. Es decir, porque eso de oír directamente el instrumento que concibió Leonardo y él no pudo oír, Sí. debe producir una gran emoción, pero esa emoción también se siente. Somos unos cuantos miles los que hemos oído ese instrumento. El sonido es maravilloso y uno sabe ya que no tiene sentido que componga música para el instrumento de ahora en adelante. Y entonces la reflexión final fue esta: bueno, Leonardo, él no oyó el instrumento, pero en el fondo, si consideramos la sopa genética que somos todos nosotros, los seres humanos, Leonardo debe estar oyendo eso por medio de nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, está muy bien. Mira eso. qué cosa más emocionante fue. La pensar en- sopa genética, qué interesante esa. Pero una Fíjate. belleza. Y claro, el mecanismo, ahí no se ve en detalle, pero uno se da cuenta que es complejísimo. Y entonces tiene las características de esos tres instrumentos. Y tiene teclas como el Teclas piano. y pedal Sí, todo. y unas ruedas que algo que gira, varias ruedas que giran. Es ingeniosísimo. Y digo yo, ¿cómo va a ser? Eso. Bueno, el órgano tiene elementos giratorios. Sí, pues, Sí. pero todo, él tiene todo eso comprimido en un cuerpo como el de un piano grande. Sí. El mejor órgano que hay aquí es el de la iglesia de Grecia, creo. Sí.
me parece. Hay uno muy bueno aquí en un cantón de Heredia. Yo oí un concierto ahí hace... Aquí hay órganos extraordinarios, ¿no? En iglesias. Aquí sí, Claro. en iglesias. Sí. Creo que el de la iglesia de Grecia, es que no recuerdo bien, que ahí hacen conciertos de órgano una vez al año, como un gran espectáculo, ¿verdad? Ahora, lo importante en eso es conseguir un buen organista, ¿no? Porque Sí, el sí, aparato claro. no suena solo, ese es el punto. ¿no? Yo tenía una grabación que la perdí en un disco de acetato de música tocada Historia antigua. en un órgano de bambú de Filipinas. De bambú. De bambú. Sí, o sea, Es diferente el sonido, claro, pero también era interesantísimo. El órgano lo construyó un alemán en Filipinas, con cañas de bambú. Tenía que ser un alemán. No, claro, tiene que haber Sí, sido claro. el especialista de alguna gran fábrica, de una gran casa claro, fabricante. claro. De órganos. Pero bueno, eso lleva a otra cosa, que uno no se da cuenta de que hay en la música sacra o cercana a la música sacra un valor que está por encima de la cuestión religiosa. Claro, es música extraordinaria. Chorán cuenta que a veces él estaba paseando por las calles de París y de pronto oía que en una iglesia estaba tocando un órgano y entraba. Y hace unas descripciones de algunas de las ejecuciones de grandes obras sacras que realmente no aluden en nada a la religión, pero conmueven, ¿no? No, hay es como la sacra. música gregoriana, que es tan linda de oír, Eso es muy bonito, claro. ¿verdad? Y que incluso le han sacado punta, porque ahora hay hasta monjes que se dedican a cantar. Que andan en gira. Sí, claro. Decime una cosa. Descubrieron que son grandes cantantes y los ponen a correr. Sí. Y una vez, en mi experiencia de vida en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, primero vivía cerca de una iglesia ortodoxa, donde a veces iba yo a ver el oficio, y siempre me llamaba la atención de que había muy poca gente, obviamente, y encontraba gente joven asistiendo al oficio en una iglesia donde no había asientos, nada, todo de pie, y el pop, el sacerdote se movía por todo lado. Pero en otra ocasión, 10 años o 12 años después, que me tocó visitar la Unión Soviética, estaba Fernando Berrocal de embajador. Y Fernando tuvo la amabilidad de atenderme muy bien a mí, como amigos que éramos de la época estudiantil. Y un día me dijo, vamos a tal iglesia porque hay un concierto de órgano. Y hay un concierto de órgano, no, un concierto de canto gregoriano, una cosa de canto gregoriano espectacular que quedaba a la par del cementerio donde estaba enterrado Nikita Khrushchev. Y fuimos, y él me llevó, por supuesto. Y estaba aquella iglesia de bote en bote, pero además, una cosa que me llamó la atención en ese momento, 1977, era que estaba la televisión soviética transmitiendo en vivo el acto. Pero era un espectáculo aquello, y estaba verdaderamente lleno. Y era un canto gregoriano espectacular, lindísimo. Tanto y que lo estaban transmitiendo en vivo para toda la URSS. Entonces, el canto gregoriano es muy bonito. Muy bonito. Y después estos Bueno, monjes que algunos. se hicieron famosos. Algunos, como hay siempre. De todo, sí. A mí sí Oye, me gusta. Hace es que poco vino. Me A mí sí quedé me gusta. con una pequeña, no duda, intriga. A propósito de qué fue que empezaste a hablar de eso, es que yo me acuerdo que había un tema y entonces te aprovechaste de un punto del tema para desarrollar esto del órgano. ¿qué fue? Es que me quedé. yo advertí No. que iba a hablar de un tema que era patebanco, por eso, porque no Pues sé sí, si así fue. Sí, ya, Así fue. Sí, pues, ya, ven ahí. ahora sí. No, me pareció- ya me acordé de Sí, la sí, sí. patebanco, sí, porque sí. yo pensaba, tal vez muchas Pues personas... ojalá otras patas de banco parecidas a esa. Pues está muy interesante y muy Sí, muy y bonita. Si lo desarrollan, probablemente habrá enseñanza de aprendizaje de ese Probablemente. instrumento. ¿Tiene nombre? No, No le tiene llama
No, para quien quiera oírlo y verlo. Viola da Gamba, órgano. Ah, bueno, ya Sí. con ese, No, no, pues con yo ese voy a dato buscar, ya, en Boteces está. Sí. con ese dato quienes nos oyen pueden buscarlo. Sí, Sí. viola da gamba, órgano. Pero ¿en qué, en cuál de las...? Bueno, Con solo buscarlo en Google, Sí, sí. un sí, buscador. Sí, sí. yo creo que en YouTube, como dicen Sí, en sí. la abuela, En YouTube. viola de gamba. Sí. Viola da Gamba, órgano. A mí, yo tuve una experiencia muy bonita cuando una vez llegaron a la universidad, yo era rector. Llegaron, no, llegó un caballero, amigo mío, amigo nuestro, don Gabriel Macaya. Ah, Ese ¿qué tiene. pasa? Él era vicerrector de investigación. Tipo más... Y entonces el vicerrector... Culto. El, Sí, inve- sí. Culto. el vicerrector de investigación Sí, claro. químico. Perdón, decía Beto Cañas que el apellido Macaya era como marca de fábrica garantizada. Todos esos Macaya. Sí, sí. Toda esa familia. ¿Verdad? Llegó De mucha calidad. Sí, sí, sí. el químico vicerrector de investigación, Sí, Gabriel Macaya, entra a mi oficina y me dice, con una solemnidad que no era la acostumbrada porque éramos muy amigos: señor rector, ¿usted no estaría interesado en que la universidad compre una Spinetta? Y claro, el burdo del barrio El Carmen de Alajuela ¿Qué tuvo es que eso? preguntarle. ¿Qué era Spinetta? ¿Qué es la espineta? Entonces Gabriel, con su finura, su elocuencia, me explicó y me demostró que es un instrumento de una gran riqueza, que para los que tocan música barroca es una maravilla. Sí, sí, Él claro. era Él era uno. era Sí, Un especialista en eso. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿qué hacemos con ella? No, para la Escuela de Artes Musicales, claro. Pero si usted está de acuerdo, les podemos dar una sorpresa. Entonces resultó que había un científico en aquella institución que hay en Turrialba, El CAE. el ICA. ICA, Sí, sí. que se iba del país y vendía la Spinetta. Entonces, Qué interesante. los dos químicos que dirigían algo en la universidad decidieron Comprar la Spinetta. comprarla para la universidad, pero llevársela de sorpresa a la Escuela de Música, de Escuela Artes Musicales. Y entonces, la primera cosa que le pregunté, después de casi haber tomado la decisión, es, ¿pero quién la va a ejecutar? Bueno, yo sé. Así como Sí, una claro, musical. claro. sabía. Pero no, ustedes lo conocen, Yo sé, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. Entonces la trajimos. Está bueno. Pero claro, yo antes de que la trajeran físicamente, fui a la Escuela de Artes Musicales y me reuní con un grupo de profesores, incluido el director, y de pronto interrumpí la conversación que teníamos, que ya se imaginarán ustedes cómo podría ser. Y entonces dije, ¿a usted le gustaría tener una Spinetta? Claro, yo tenía que sacarme el clavo porque la Claro, sorpresa. claro. Por supuesto, ellos deben haber pensado, ¿qué les pasa a este loco? Pero sí dijeron que sí, claro. Claro. Y entonces, la Spinetta se estrenó en un concierto en el que tocó Gabriel Macaya. Esa cosa, uno la recuerda con mucho afecto, porque dice, mira, ¿Qué se ha hecho? Y uno de los Bien, ¿eh? actos, está embajador en Francia. Ah, y uno de los actos, muy bien mandado. uno de los Bravo. actos más hermosos que yo recuerdo haber visto de traspaso de poderes en la universidad, de rector a rector, fue cuando el rector Gabriel Macaya le pasa la estafeta del rectorado a Yamilet González. Y en el acto, él toca esa Spinetta y le ofrece un concierto a ella. Eso fue una cosa tan imagino. extraordinariamente Sí, sí, linda claro. y preciosa, que yo era una cosa además rarísima, porque de veras uno no se imaginaba al rector saliente tocando Sí, sí, la sí, Spinetta en homenaje a la rectora entrante.
Y eso fue lindísimo. Ah, no, sí, pero, sí, sí, pero claro. eso es muy académico. Totalmente, sí, sí. Ah, no, esa, Pero eso era Gabriel. Una cosa Era que me Gabriel. sorprendió a mí es ver a Monsieur le Président de la République tocando piano. Ah, sí. Y no lo hizo mal. No, me llamó no, la no, atención. lo Porque hizo. yo no sabía que él Tenía esa habilidad. tenía esa habilidad. Sí, sí. sí, eso a mí me produjo mucha molestia ciertas burlas que hicieron por eso. Me pareció algo ¿Por con qué? tan... No, no. No, me pareció una destreza muy importante del Daniel presidente. tocaba piano. Ya Él me decía imagino. que Daniel Duer. Sí, claro. Primera vez que oigo eso. Ah, no, sí tocaba y bonito. Es decir, pues bonito, Bueno, no maravilloso. Pero sí, porque era música popular lo que tocaba. es Son decir, por el eso digo, matines, bueno, son el matines. son bonitos. Din, din, No, don. no, pero Tarari, tarara. Frere Jack. Así empieza uno, ¿verdad? Con dos dedos. no, Dormebu, son en la matina. Sí, sí, así era. son en ese, la matina. ese acontecimiento de la Bim, bam, Spinetta bom, yo lo bim, bam, bom. Claro. lo aprecio mucho. Y hubo un intento en el que estuvimos involucrados, yo no recuerdo los detalles, pero me ofrecieron un piano que había pertenecido a, ¿cómo se llama el compositor húngaro? A Liszt. Uy, chica, aquí. Sí, me dijo que lo podíamos traer. Ajá. Y algo, no recuerdo los Uy, detalles, pero yo maravilla. estaba preparándome para claro, presionarlo en el mira, Teatro Nacional. No, hombre, imagínate. Y no se pudo hacer. No recuerdo por qué razón, pero Qué estuvo así lástima. en el tapete. Sí. Ese piano del Teatro Nacional es un piano también de una Muy bueno, calidad sí. y una fama extraordinaria, ¿cierto? Sí, Sí, muy, así muy es. bueno. Dicen que aterricemos encima del piano. Encima el piano. Tocando el piano del Teatro Nacional.